Bueno, buenas tardes. Hoy nos reencontramos para seguir un tema, ¿no? Como siempre, de estos temas empezamos y bueno, tenemos que de una parte dividir en dos y así estamos. Bueno, pero no importa. Rodolfo Yunta, nuestro amigo, nos acompaña y nos va a incorporar todas esas reflexiones que nos ayudan a comprender un poco más allá lo que es una historia nuestra, ¿no? Una historia que a veces la conocemos superficialmente, pero tiene un trasfondo que le da razón, ¿no? Razón de ser. Hablando de esos tiempos, un tema interesante es cómo se construye la arquitectura. Porque la arquitectura no es ajena a la cultura general. Igual que cuando vemos un vestido de una mujer especialmente, pues lo vamos a ver con una serie como si fuese una escultura de otra cosa sobre la mujer, ¿no? O sea, sombreros enormes, llenos de plumas, vestidos con colas, una cantidad de elementos y plisados, y como si la abundancia fuera la calidad. La sencillez parece que se hubiera quedado para otros tiempos, ¿no? Las fachadas eran lo mismo. La fachada de los edificios es una parte fundamental, porque era lo que el edificio le quería contar a los de afuera, no era lo que era lo de adentro, sino lo que le quería contar a los de afuera, ya sea en la gubernamental bajando un mensaje, ya sea en lo privado diciendo quién soy. Las fachadas lo que tenían era una parte, casi un núcleo, un hueso de mamposterías que después se las vestía. Y se las vestía con una cantidad de ornato, con balaustres, con molduras, con nuevos materiales, porque por ejemplo uno de los materiales más importantes, que es una de las formas más importantes, es el sucedáneo. Cosas que en Europa por ahí eran esculturas de piedra, nosotros las hacemos acá moldeados de argamasa. Y construcciones que por ahí se hacían en piedra en otros lugares, acá simplemente, ya desde 1890 y pico, es la piedra París. Un revestimiento que quiere imitar la piedra. Y hacemos toda una serie de imitación de paredes de piedra cuando son nada más que filetes. Eso es toda una actitud y es una forma de pensar que no toleraba, se expresaba a través de esto. Algo que va a ir cambiando de a poco y no generalizado con el Art Nouveau, y recién va a terminar realmente de reencontrar una nueva cultura, va a reencontrar nuevas formas que va a ser con la modernidad. Donde la sencillez de las cosas, la expresión en sí misma, el no recargar, van a ser las formas, ¿no? La forma de expresión. Un tema que es interesante ver, ¿no? La fachada, si lo vamos a ver cuando vemos del costado una casa de esa época, tiene una fachada que es mucho más alta que la casa. Y fíjense que la misma expresión que tienen los sombreros y esas expresiones desbordantes que tiene la ropa, por ejemplo. No la ropa del hombre en general, sino que la ropa de la mujer. Tenemos otro elemento de esa construcción de nación que empieza ya desde que Buenos Aires es la capital federal y se organiza un sentido nacional y se crea, por otro lado, como capital de la provincia la ciudad de La Plata, ¿no? Son los edificios la expresión de la educación, ¿no? Vos fijate, Carlos, que en esa época las escuelas realmente eran palacios sin reyes, como se las denominaba. Eran posiblemente las construcciones más importantes, junto con algún edificio público, por supuesto, pero de mayor esmero, porque tenía, al igual que de pronto en la Edad Media podía ser las iglesias de piedra para los bárbaros, ¿no es cierto?, para los visigodos en el caso de España y demás, ese elemento, digamos, que conmocionara al otro y que le produjera el deseo de pertenecer a esa institución, ¿no? Entonces, ir a la escuela, cuando la escuela era un edificio realmente tan excepcional, realmente también está mostrando dónde estaba la apuesta, ¿no?, de este sistema republicano nacional en esa época, dándole el mayor de los privilegios, acompañado además por todo lo que fue la legislación, con la famosa Ley 1420,
que, yo digo, signa la situación de nuestro país con la gratuidad, obligatoriedad, ¿no es cierto?, de la educación, y que eso permite poner a la educación pública realmente en su mayor expresión frente a lo que se venía dando, que era o bien privada o fundamentalmente de tipo religiosa, ¿no? Así Sí. digan los grandes elementos. Una educación para poder crecer. Tal cual. Porque fue una educación que tuvo dos aspectos. Por un lado, capacitar, y por otro lado, integrar. Integrar a a una gran parte de la población inmigrante, y capacitar para nuevas cosas que se van a ver expresadas en temas como la escuela Otto Kraus, allá por 1898, que permitió ir formando cuadros, o las escuelas de comercio. Tal cual. Tenemos que tener en cuenta, Carlos, que es la época en la cual para esta integración que vos mencionás, ¿no?, se crean las efemérides, se crean las imágenes de los grandes próceres, ¿no es cierto?, y demás, que hasta ese momento no tenían rostro, el servicio militar obligatorio, que también fue un elemento muy importante de inclusión. Se cuenta una historia oficial, ¿no?, que tiene además un ámbito que inicialmente fuese el motivo, el museo. En el museo se le contaba cuál era la historia del país al que uno se insertaba, si era inmigrante, y entonces tenía una función muy importante, ¿no? Es decir, todos esos elementos hacían que aquel que llegaba del exterior pudiese tener puertas de entradas a nuestra cultura. Sí, es una época que también se traen otros elementos como el jardín botánico y el zoológico, que es como los grandes rascacielos que hoy dicen el prestigio de una ciudad. En esa época, tener estos elementos eran parte del prestigio, tener los grandes paseos, ¿no? Los cambios en la construcción, en la arquitectura, se expanden por muchas cosas y por muchos temas. Cambian las iglesias. Iglesias que habían sido casi con un modelo en la época postcolonial y con un modelo neoclásico, pasan a ser otro tipo de cosas. Algunas siguen con rasgos neoclásicos, como la Iglesia de la Piedad, por los años 60, que construyen Canale y su hijo, o la Iglesia de Santa Felicitas, también por esos años, un poco más hasta acá, construida por Bunge. Iglesia, por ejemplo, que tiene rasgos neogóticos. Y el neogótico lo vamos a ver como una expresión de los edificios religiosos. Quizás no dentro de la ciudad, pero en la región es la iglesia de Luján, la iglesia catedral de La Plata, y ya en el siglo XX, Nuestra Señora de los Buenos Aires o la iglesia de San Carlos, de un gran arquitecto salesiano, el padre Vespiagnani. Cambian las expresiones. También había cambiado la composición de la iglesia. La iglesia incorpora un montón de comunidades religiosas, ya desde casi mediados de siglo, que de alguna forma expresan un gran crecimiento que hubo a mediados de siglo en las comunidades religiosas y en la creación de nuevas comunidades en Europa. Europa convulsionada con la Revolución del 48, que todavía le seguían cosas con la Revolución Francesa. Hay toda una cosa que es las comunidades religiosas que ya no tienen como componente fundamental a gente de la nobleza, sino que empiezan a tener como componente a gente de la burguesía, con lo cual se amplía la cantidad enormemente. Y dedicados a la educación, dedicados a la caridad en los hospitales, van a ser por mucho tiempo la fuerza. Y lo vamos a ver en las expresiones en los barrios en Buenos Aires, y lo vamos a ver en las expresiones en los pueblos del interior de la provincia y del interior en general. Iglesias, colegios y a veces asilos. Buenos Aires tenía un gran flujo de gente, no solamente de inmigrantes, que esos iban al hotel de inmigrantes muy sencillo, sino viajeros, diplomáticos, y bueno, hubo una serie de hoteles muy interesantes, construidos la mayoría a lo largo de la Avenida de Mayo, el Hotel Argentino. El hotel no es Avenida de Mayo, está sobre Plaza de Mayo, donde Hernández escribió su Martín Fierro. Después, antes habíamos tenido el Hotel de La Paz, un hotel que se construyó en 1858. Es un hotel que
fue un símbolo de progreso en su época. Ese hotel tuvo el primer ascensor de Buenos Aires, 1878, que se movía con la presión de agua de la torre que había en la Plaza Lorea. Antes de eso hubo hoteles, pero eran hoteles de otro tipo. El Hotel de Fauch, una cantidad de hoteles, pero eran construcciones relativamente más sencillas. Aunque algunos de ellos, de Fauch, es el primero que llega a tener servicio de baños con agua corriente en su momento, ¿no? Por otro lado, nos van a aparecer algo que es la herencia del mercado. Los mercados, como ya es costumbre en el siglo XIX también en Europa, dentro de contenedores de grandes construcciones. Uno de ellos fue la derivación que tuvo la antigua ranchería con la construcción del mercado del centro, que queda enfrente de lo que sería la Manzana de las Luces. Y después, allá por 1893, de mano de los hermanos Devoto, unos empresarios italianos muy potentes y muy visionarios, se construye el primer mercado de abasto, que está atrás del mercado de abasto actual sobre la calle Corrientes. Ese mercado de abasto estaba en las afueras de Buenos Aires. Los mercados trataban de colocarse en las afueras, igual que los mataderos. Pero la ciudad crecía y esas afueras rápidamente eran adentros. Y se construyó un mercado muy interesante, que todavía se pueden ver en partes, que es el mercado de abasto, construido con unas estructuras ya de producción nacional. Y este mercado abastecía a los comercios más chicos y a distribuidores, ¿no? Y también al comprador individual, ¿no? ¡Chino! ¡Abra un poco! ¡Más todavía! ¡Guarda! ¡Abra! ¡Abra! ¡Claro que los tiro del poncho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjame esa puta! Decime una cosa. Vos tenés conciencia de lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Y todavía lo preguntás. Estás mezclando manzana deliciosa, flor de manzana, con esta porquería. ¿Pero qué va a decir Pavolini cuando la vea? Y bueno, si tiene tanta historia que la devuelva. Claro, como el que banca soy yo, ¿a vos qué te importa? ¿No tienen otro lugar donde ir a rascarse? Yo no me rasco, soy de pocas pulgas. ¿Usted es el patrón de la vereda? No, pero la vedera se necesita para cargar la mercadería. No vamos a poner un corredor aéreo. En cambio ustedes, para manejar el lápiz... Oiga, ocúpese de sus cosas y no se meta en mi trabajo. Ah, le llama trabajo al suyo. Sí, ¿qué hay? Tranquilo, con don Lorenzo. Si usted es pocas pulgas, aquí en el mercado somos muchos los guapos. Vale, jefe, no vale la pena. Tenés razón. Vamos. ¿Viste cómo al final se me achicó? Por otro lado, seguía, y más en los bordes, en los barrios, la venta callejera, que duró hasta los años 40, 50, con cada carros, pero ya grandes carros por ahí con elementos de mimbres, carros especializados, vendiendo hielo, vendiendo leche o la verdura. Y sin embargo subsistió por mucho tiempo el vendedor ambulante. Y también uno de los temas que estuvieron en esa época es, ya con la difusión del higienismo y de las nuevas costumbres alimentarias, la venta de la leche ordeñada al frente a la casa. Pasaba un señor con su pequeño rebaño, con sus terneros a los cuales le daban un alimento aparte, pero para poder ordeñar, para que la vaca pudiera ser ordeñada, y vendían la leche. Algunos todavía nos acordamos de una leche muy gorda, con espuma, por supuesto sin ninguna inspección de bromatología, pero muy gustosa. Todo este tipo de cosas fue desapareciendo con la organización, y eso lo vamos a ver en la segunda parte, después de 1910, con la escala de lo que es la venta, la escala de lo que es la producción, que necesita otro tipo de local y otro tipo de medio. Y con el perfeccionamiento de la higiene y de los modos de venta.
Todo acá era granel casi, salvo algunas cosas importadas. Y después de 1910 vamos a ver que paulatinamente se va haciendo el envase, un envase estándar, con pesos estándar y con calidades estándar, por lo menos dicen. Nos aparecen cambios, por ejemplo, las bebidas venían, muchas de las bebidas venían de Europa, los vinos y una serie de cosas nacionales se vendían en barricas por litro, y la cerveza, que era un tema que se había difundido ya después de 1850, pero no es que no hubiese cerveza desde época colonial, pero desde 1850 y especialmente el 60 con Bieker se difunde la cerveza, y especialmente porque ya empieza a haber población inmigrante que consumía ese tipo de cosas, no el vino. Y la cerveza venía envasada en envases de cerámica, grés, que hoy se venden en los anticuarios. Eso se dejó de usar por antihigiénico después de la Primera Guerra Mundial, donde empieza a difundirse ya plenamente la botella de vidrio. El comercio también cambió de formas, y hay muchas cosas que nos vienen de París o de Londres, que son las formas de comercio nuevas. Una de ellas es la aparición de las tiendas muy al estilo del Bon Marché, pero no siendo Bon Marché, sino las tiendas por departamentos, que tenían distintos sectores donde se vendían distintos tipos de cosas. Y entre nosotros van a aparecer también, y se consolida lo que habíamos visto antes, la calle Florida, que un poco reemplaza a la calle Victoria, que había sido la zona anterior de las tiendas. Y por 1895 aparece un gran edificio construido por la Compañía del Ferrocarril del Pacífico, que es el Bon Marché, que hoy son las Galerías Pacífico. Un edificio por departamentos, un edificio magnífico, un palacio con todas las cosas posibles, que ya estaban a la altura de la ciudad que quería ser. Bueno, Buenos Aires tuvo, no fue lo fundamental, pero tuvo una gran parte de desarrollo industrial, ¿no? Vamos a ver que las primeras construcciones industriales son las barracas de los saladeros que estaban sobre el riachuelo. Vamos a tener otras como las maestranzas del ejército, como fue la maestranza que se construye en 1812, donde ahora está el Teatro Colón. En 1869, por ejemplo, se construye en una zona ahí al lado de lo que ahora es la Cancillería, la gran fábrica de Viekers, la cervecería de Viekers, que tenía edificios muy importantes, que ya había incorporado la máquina a vapor. También en 1845 se había instalado otra gran industria que fue el molino de San Francisco, movido por máquina a vapor. En 1890 se construye, por ejemplo, un edificio magnífico que fue el que tenía la gran editorial e imprenta de Peuser. Y por esos años también se construyeron otros tipos de construcciones, como los grandes talleres de Bacena, que después terminaron en esa trágica semana de 1819. Talleres que estaban donde hoy está la Plaza Martín Fierro. Y bueno, podríamos contar infinidad de cosas. Barracas está lleno de estos elementos en una zona predominantemente industrial, ¿no? Una de las cosas que también aparece con fuerza es la barraca Peña, que todavía está al costado del riachuelo. Una barraca que fue una de las más importantes barracas donde recibían por ferrocarril la lana desde el interior de la provincia, la enfardaban y la preparaban para ser exportada. Era tan importante que llegó a tener, al costado todavía está, ¿no? Está la construcción, por supuesto, el almacén. Sobre el almacén estaba el prostíbulo y tenía lugares para las grandes prensas y embarcadero. Ese tipo de cosas, y que la municipalidad, por supuesto, en una buena acción la está tratando de rescatar, y son uno de los elementos identitarios de Buenos Aires. De un Buenos Aires que no son solamente palacios. Son fábricas, muchas de ellas han desaparecido, otras se han convertido en lofts, pero que, por problemas de política económica y de planeamiento,
muchas de las fábricas se han ido corriendo hacia el interior, ¿no? Otra fábrica interesante fue la de Esperidina, la de Bagley. Bagley es un norteamericano, un empresario norteamericano. En 1869 larga al mercado un producto nuevo hecho con naranjas amargas, la Esperidina, que tiene también una cosa interesantísima, que por lo menos la tradición dice que para difundirla en una población que no tenía ni idea de lo que era la Esperidina o ese tipo de bebidas, hace una serie de leyendas o de letreros donde se pregunta qué es Esperidina, hasta que un 1 de año larga la Esperidina al mercado, ¿no? La Esperidina aparte fue el primer elemento que se patentó en la Oficina de Patentes de la Argentina. Otra industria fue la industria que en la medida que se producían las bebidas de otra forma, dijimos las cervezas, pero hay vinos, hay producción de licores. Esa producción de licores muchas veces estaban combinadas con el agua carbonatada a fines de siglo, que es la soda, y se basaban en pequeñas industrias que tenían envases. Los envases y muchos de los elementos del vidrio que se van incorporando al uso cotidiano se producían en el extranjero, pero también empiezan a producirse en Buenos Aires. En 1870, un empresario, Bardoni, organiza una fábrica de vidrio que se movía con 20 obreros mayores y 20 chicos. Los chicos, según las cosas o las costumbres industriales de la época, eran las que sostenían los moldes sobre los que se soplaba el vidrio candente. Después, en 1880, Rigolot organiza una industria muy moderna que estaba en Barracas, después pasó allí a la zona de Berazategui, mucho después. Era una industria que producía envases, muchos envases, y llegó a tener algo así como 70 obreros. Bueno, de esa época encontramos muchísimas industrias que primero empezaron como talleres, algunos siguieron como talleres, pero los más dinámicos pasaron a ser fábricas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la hilandería de Prat, que estaba ahí cerca de Recoleta, en la zona de Retiro, y era una hilandería moderna, muy importante, con muchísimos obreros. Y acá hay un tema muy interesante que parece que son esa escala de comercio y esa escala de industria necesitaba exhibirse. Y nosotros tenemos la primera exposición que se hace en nuestra región, es en 1858, una exposición agropecuaria que se hace en lo que había sido el caserón de Rosas en Palermo. Después se hace otra en 1860 y pico, y por allá por 1870 se hace la exposición de Córdoba, que fue la primera gran exposición. En 1880 ya había un grado de desarrollo muy importante de la industria, y un grupo de empresarios italianos fundan la Sociedad Italiana, la Sociedad Industrial Italiana. 1885, en lo que ahora es la Plaza Miserere, se organiza la primera, miren la escala, ¿no? La primera exposición, lo que se llamaba la Exposición Continental, de la cual tenemos una imagen acá. Es enorme. La primera exposición industrial de nuestro continental, prácticamente. Esto hay poca referencia. Es un tema que, quedó hecho plaza sobre lo que fue el terreno de la exposición y de lo que antes había sido la Plaza de Carretas. A partir de 1887, la ciudad de Buenos Aires va a tener las dimensiones que nosotros conocemos en la actualidad. Eso fue gracias a la incorporación de lo que en su momento eran partidos, con sus respectivos pueblos, como San José de Flores, como Belgrano, que pasan, por supuesto, a ser barrios, de ahí que incluso las respectivas
municipalidades van a ser refuncionalizadas. En el caso de Belgrano, vamos a ver que lo que era el edificio municipal, hecho por Juan Busquiazo, hoy en día es un museo, que es el Museo Histórico Sarmiento, y entonces adquiere la dimensión actual, ¿no es cierto?, la capital. Anteriormente su límite estaba en lo que era el Arroyo Maldonado, para ubicarnos en términos actuales la avenida Juan B. Justo, y que ese casco antiguo de ciudad incluía, por ejemplo, la isla Martín García. En el diseño actual, justamente el límite está dado para que nosotros nos ubiquemos en lo que es la avenida General Paz. Esto implicó una ampliación muy grande gracias al desarrollo del ferrocarril. La integración de estos ámbitos fue muy rápida y permitió la progresiva urbanización de esto, que gran parte estaban solamente algunas casas quintas, era muy poco poblado, y que después, con el proceso de la gran inmigración, lógicamente se fue suburbanizando hasta lo que prácticamente conocemos en la actualidad. O sea, Belgrano creció y se convirtió en un lugar inclusive de moda, y se construye una iglesia importante que construyen los arquitectos Canale, padre e hijo, La Redonda, que aparte es un tema, no hay iglesias así en Buenos Aires. Una iglesia en escala de lo que sería el Panteón en Roma, una iglesia muy singular y que realmente aportó un elemento nuevo y no habitual en Buenos Aires como un modelo de iglesia moderna, ¿no? Al lado se construyó después, en algún momento, el Hotel de Watson, que hoy está en ruinas totalmente. Y había del otro lado una recoba simétrica, ¿no? En Flores pasó un proceso similar. Primero hay una capilla, ya desde 1805 o 10, que es cuando se funda Flores. 1830, con el apoyo de Rosa, se construye una iglesia neoclásica, que la construye el arquitecto Cenillosa, arquitecto ingeniero, y en 1889 se demuele esa iglesia y se construye una nueva iglesia, una iglesia que ya está a la altura de lo que era Flores para esa época, o sea, una población importante con toda su estructura. Para esa fecha creo que lo que había sido el municipio de Flores, que le conocen como el Cabildo, se había convertido en una dependencia municipal simplemente, Claro. que ahora está en el lugar donde está la feria, ¿no? Es una época también de expansión de los parques. En 1890, los vecinos de Belgrano, que querían y necesitaban incorporar algún elemento verde parquizado, compran las barrancas, una parte de las barrancas, y lo donan a la municipalidad para construir un parque muy importante, que lo diseña Taís. Y al lado estaba la casa de Alsina, que hoy es Monumento Nacional, y del otro lado estaba el Club Belgrano, que todavía está sobre la barranca. Entre las cosas que van surgiendo, y esto surge en el Parque 3 de Febrero, es el Pabellón de las Rosas, algo nuevo. Esto es bien imitación de París, que es un pabellón que tenía restaurante, que tenía especie de confitería, de alguna forma de un nivel de la burguesía para arriba. Estos son lugares que después irán evolucionando, son lugares donde primero se bailaban al modo europeo, valses y todo ese tipo de cosas, y ya después en los últimos años se bailaba el tango. Cerquita estaba la inversa de lo que es. Había una cafetería, un café, el café de Hansen, que de día estaba dedicada a las familias y de noche, era un lugar bastante pesado, donde también se bailaba el tango y que desapareció antes de la Primera Guerra Mundial. Ya para la época del centenario ya había desaparecido. Alberto, querido hijo, en la próxima celebración de tu cumpleaños nos encuentra a todos aquí, reunidos y felices como esta noche. Gracias, papá. A decir verdad, querido Alberto, mi hija tiene informes muy desagradables sobre tus correrías nocturnas
por los bayongos y lugares de mala fama. Coronel, ya han de ser calumnias. ¿Calumnias? Cuando es notorio que hace unas noches Alberto Rosales, en un tugurio de la calle Rodríguez Peña, ganó el premio al mejor bailarín de tango. 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 Alberto, tango. Tú bailando el tango. Esa danza inmoral que asquea a las personas decentes. ¡Qué vergüenza! Mamá, hay que estar con la época. El tango se pondrá de moda y quizá algún día lo bailará la sociedad. Basta. Sé por mi hermano Esteban que van todas las noches a Palermo a un recreo vergonzoso que llaman lo de Ansen. ¿A lo de Ans? Pero si a ese sitio no concurre más que gente de mal vivir. Debías respetar nuestro nombre. No llores, Camila. Alberto no merece tus lágrimas. Soy tan desgraciada. Pues él es medio pobre. Ay, Sales, que traigan soy. ¿Qué me decís? Se nos aguó la fiesta. al contrario, hermano, creo que es el momento de despedirnos. Me parece que no me va a dejar salir el viejo. Esta noche no podemos faltar a la audiencia. Se estrena mi nuevo tango. Sacale viruta al piso. Vamos a probar. Sí. Otro lugar importante, uno de los primeros espacios de la amplitud necesaria para hacer algo espectacular, que era el juego de pelota paleta, que fue el Frontón Buenos Aires. Frontón donde se organizó en 1890 la Unión Cívica, que después será la Unión Cívica Radical. Estaba en la calle, en ese momento calle o avenida Córdoba, al 1100. Frente al Palacio Miró. Lugares de recreo, por ejemplo, Tigre, que distintas comunidades, sobre todo la británica para la parte de remo, también algo las comunidades suizas que estuvieron ahí, sus distintos enclaves, clubes, fundamentalmente, comienzan a ser, sobre todo con la llegada del ferrocarril, un lugar que se asistía bastante a menudo, ya quedaba mucho más cerca de la ciudad de Buenos Aires, y de alguna manera era la posibilidad de tener el contacto con la naturaleza. En una ciudad que ya había crecido y desarrollado tanto, la posibilidad de estar en un contacto más puro con la naturaleza se tenía que ir a encontrar a lugares más lejanos, y el Tigre un poco cumple esa función. Así que es muy importante por la parte de la práctica de ciertos deportes, como así también por la recreación en lugares donde primaba lo natural. Así como estuvimos viendo la expansión de ciertos deportes que introdujeron comunidades, cuando hablamos de la inglesa hablamos del tema del remo, pero también había sido, por ejemplo, del cricket, que tuvo mucha difusión en la ciudad de Buenos Aires. Hacia finales del siglo XIX, principios del XX, podríamos decir que deportes que hoy nosotros tenemos altamente representados como los populares, van a entrar en vigencia y se van a formar los grandes clubes, es decir, clubes de fútbol que van a tener sus propios estadios y que van a tener una gran participación ciudadana que comienza a generar esta situación del espectáculo masivo fuera de un teatro o fuera incluso del cine. Con lo cual el deporte fue algo que se expandió muchísimo en las primeras décadas del siglo XX y que logra grandes expresiones. Ya están los estadios de clubes como de Racing Club, de Boca Juniors y demás, que van a ir generando jalones incluso urbanos, porque Buenos Aires es una de las ciudades en el mundo que tiene mayor cantidad de estadios que tienen que ver con lo deportivo y fundamentalmente con el fútbol. Por esos años, 1896, aparece una cosa que es revolucionaria, el cine. En 1893 los hermanos Lumière habían organizado y inventado el sistema de cine, que es una forma de espectáculo muy especial y que entre nosotros tenía antecedentes en el Panorama. Panorama que después era una construcción que estaba sobre la calle Florida y que después se desarma y se rearma como hotel de inmigrantes. Era un octógono hecho de madera y chapa,
que lo que hacía era tener en el centro un elemento de un proyector con un foco que sobre las paredes proyectaba vistas de ciudades. Algo revolucionario para su época. También por esa época aparece el kinescopio, que era un elemento donde uno hacía girar una manivela y iban girando o apareciendo las imágenes en una forma dinámica, no estática. Y en 1896, en el Teatro Odeón, se hace la primera proyección de una película. Y esto da pie a un desarrollo enorme paralelo al teatro, que tomará vigencia y en cierto modo lo va a desplazar por los años 30, 40, ¿no? Con grandes edificios y con una serie de elementos técnicos muy importantes. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras películas que se filman en Buenos Aires es la llegada del presidente Campos Salles en 1900. Y después vamos a ver películas como alguna de las que vimos un retazo, Amalia en 1909, y vamos a ver una cantidad de películas. Y una que también les recomiendo es Flor de Durazno, una primera película donde trabaja Gardel en 1917. Esos son como algo así como los primeros escarceos de nuestro cine, que fue tomando fuerza de mano inclusive de algún empresario como Glusman, que tenía una venta de aparatos de fotografía ahí sobre la calle, sobre la Avenida de Mayo, y que impulsaban todo este tipo de desarrollos, ¿no? En 1901, con un equipo que le compró en París a Lumière, Eugenio Cardini, un aficionado, filma a destajo, en la Avenida de Mayo y Bolívar, con el cabildo de antes. La cámara documental comienza a registrar la vida de nuestra ciudad. Cardini filma cuánto se le presenta a la vista y hace un tímido ensayo argumental. Escenas callejeras. Vean qué gallardo regimiento ciclista. Plaza Mayor, ahora Plaza de Mayo, se cambia el modelo que habían hecho antes de plaza estrellada y se pasa a una plaza que diseña Taís, con avenidas, con curvas. El Cabildo le demuelen una torre y 2 módulos para abrir la Avenida de Mayo. En la esquina de lo que es hoy Avenida de Mayo y sería San Martín, la esquina de la municipalidad, se construye uno de los primeros edificios, no sé si rascacielos, pero de altos. Un edificio construido con estructura de hierro y con ascensores, y que estaba regulado con un tema que es muy parisino, que tener un basamento, un desarrollo de 4 o 5 pisos y un remate, generalmente con cúpulas o mansardas. En la Casa de Gobierno, que tiene una larga historia porque se va reformulando el mismo lugar, el lugar simbólico del poder, que fue el antiguo fuerte de Buenos Aires, que allá por 1856 se le demuelen las murallas, y por allá por 1863, en lo que había sido la antigua Casa del Virrey, se organiza la Casa de Gobierno en época de Mitre. Esa Casa de Gobierno también remaquilla las fachadas. De las fachadas coloniales, con sus balcones cajón de origen oriental, pero que son netamente al modelo que se usa en Lima, se le da una envoltura neo-renacimiento italiano, donde algunas partes se pintan de rosado y otras de blanco. Después lo termina esa parte de Sarmiento, y a lo último del gobierno de Sarmiento, en la esquina de esa manzana se construye el Palacio de Correos, algo muy importante en esas comunicaciones. El país empieza a tener todo un sistema integrado de correos. Antes había tenido un servicio postal, pero relativamente simple. Y acá se construyen una cantidad de cosas, inclusive en el interior, en Tucumán, se demuele la antigua casa de Tucumán para construir el Palacio de Correos en estilo
neorrenacimiento francés. El Palacio de Correos, que lo construye Arlet en la punta de 1878 y que es una parte de lo que existe sobre la calle Hipólito Yrigoyen de la Casa de Gobierno, tenía mansardas, una de las primeras mansardas a la francesa que se usan en Buenos Aires. Años después, y ya después de los 80, cuando empieza a haber necesidad de un espacio que tenga la capacidad de trabajo, de integrar y el elemento simbólico, como casa de gobierno. Albert construye simétricamente con el Palacio de Correos la casa de gobierno. Y al poco tiempo todo eso queda chico. Y se integra la casa de Correos a la casa de gobierno y se unen las dos casas por una especie de arco de triunfo, que en su momento era la entrada de los carruajes. Ya aquí tenemos tranvías eléctricos desde 1898, tenemos la Avenida de Mayo con un bulevar, tenemos un pavimento hecho de tacos de madera, de algarrobo, tenemos iluminación eléctrica desde 1884, tenemos teléfonos, como habíamos dicho. Es una ciudad moderna, está funcionando, y desde 1913 esa Avenida de Mayo tendrá un subte, algo que es tremendamente moderno para su época. El subterráneo, el inicial, lo que se llamaba el Letube, que se inicia en 1868 en Londres. Después, recién en 1900 aparece el metro de París. Después aparecen en Estados Unidos, en Nueva York, en Berlín, y después aparecemos nosotros. Después ya no, se van expandiendo y casi hoy día una condición de una ciudad mediana ya tiene subterráneo, ¿no? Pero en aquella época fue un avance espectacular. Y en Buenos Aires hay una gran construcción que se hace en este momento, que es Puerto Madero. En ese momento se hace una gran construcción que va a ser conocida como Puerto Madero, con grandes diques, con un gran diseño para Europa. Nuestros ingenieros, entre ellos el ingeniero Huargo, proponían poner en valor y ampliar y dragar, un tema importantísimo, la entrada al riachuelo. Puerto Madero fue muy importante, pero al poco tiempo, ya por 1914, resultó chico y hubo que construir Puerto Nuevo, con todas las implicancias que eso tenía. Pero ya nos está mostrando una escala de la ciudad y un comercio importantísimo. Buenos Aires es, en esa época, el granero del mundo y uno de los exportadores más importantes. Las estaciones de ferrocarril en nuestro país son más que interesantes, sobre todo las grandes terminales, como pueden ser Retiro, como puede ser Constitución, la estación de Once, porque lo que uno percibe inicialmente es un palacio francés. Es decir, la entrada tiene, digamos, una jerarquía y todo un espacio interior con grandes salas, negocios y demás de mucho prestigio que terminan maquillando lo que puede ser toda la parte, digamos, que tiene que ver con lo estrictamente ferroviario. Lamentablemente eso muchas veces termina ocultando los grandes desafíos tecnológicos que hubo. Pensemos en la estación de Retiro, que en su momento fue la luz cubierta más grande en el mundo, y que cuando se hace el cálculo de estructura no se sabía cómo iba a responder, cómo se iba a soportar semejante peso, ¿no es cierto? Y se pueden advertir en la parte de la base como gruesos rodillos que están en la base, ¿no es cierto?, de las columnas, y que se podría decir que es uno de los antecedentes de la construcción sismo resistente, porque previendo que podía haber movimiento, con esos rodillos se lograba como equilibrar, se lograba como poner en armonía un sistema que, si no de otra manera, si hubiese sido una articulación, ¿no? Claro, una articulación, la rigidez lo hubiese roto, es decir, no se hubiese podido dar. Ejemplos de este tipo tenemos varios, que yo creo que también es interesante destacar la misma cúpula del Congreso de la Nación de Víctor Meano,
es decir, que estaba perfectamente hecha para que sea vista de una determinada manera en la proyección de la Avenida de Mayo y que tiene, por ende, una determinada circunferencia menor a la que supuestamente tenía que tener ese edificio y que no había forma de ponerle como en una iglesia gótica arbotantes o algo por el estilo para sostenerla, y se crea una contracúpula para que la descarga sea hacia adentro y de esa manera tener. Eso fue una revolución. Se llamó, ¿no es cierto?, a estructuralistas de todo el mundo para poder evaluar, y finalmente la idea que tuvo Meano se pudo realizar. Por eso, tanto en las estaciones de ferrocarril como en este tipo de obras, es muy interesante todos estos maquillajes, como pasó después también en el Palacio de Aguas, que trataban de ocultar lo tecnológico, lo industrial, porque estaba mal visto. Pensemos que en París se quiso tirar abajo la Torre Eiffel, que hoy es hecha para una exposición y que no se pudo desarmar porque era muy costoso. O como, por ejemplo, también de esa época va a llegar a nuestro país el pabellón argentino que estuvo en la exposición de París y se lo rearma en la Plaza San Martín, y fue nuestro primer museo de Bellas Artes. Con lo cual digo, hubo muchísima construcción nueva y experimental en muchos casos, relevantes, que se comenzaron a generar en este periodo y por supuesto subsiguientes. Las estaciones de tren yo creo que es algo para prestarle atención, porque tiene elementos más que interesantes para ser vistos y conocidos por aquellos que todavía las podemos usar, porque sí, pues están vigentes hoy. Constitución tiene adentro algunas cosas que es para recorrer. Sí, sí. Sí, para recorrer y ver. Un poco como remate de esto, quizás como un grado de madurez, junto con ese crecimiento y esas cosas, estaba el conflicto social, algo que no fue fácil de superar y que tuvo muchos elementos conflictivos, dramáticos, como lo expresa esta pintura de la Cárcova, la falta de trabajo, la huelga, toda una serie de cosas, que permitieron ir haciendo un crecimiento y una organización en las comunidades obreras. Por otro lado, en 1910 parece la culminación de ese Buenos Aires de progreso, ese Buenos Aires que imita a París, que tiene palacios similares, que tiene costumbres para la clase alta similares a la clase alta de allá, porque allá el conflicto también estaba, y que en un momento se festeja el primer centenario, un primer centenario que trata de ser un reencuentro también con España, ya que viene como visita la infanta Isabel, y que deslumbra y muestra ese Buenos Aires que ya era otra cosa. En esos 100 años se habían superado, había pasado de una ciudad colonial a una ciudad casi ya no empieza la metrópoli, pero sí a una ciudad ultramoderna. Y creo que ahora hay una cosa importante. Si podemos ver esa expresión en lo que fue la exposición del centenario. Sí, retomar algo que vos mencionaste recién, los conflictos, esa exposición de 1910 se hace bajo estado de sitio, ¿no? Esta era la situación que se vivía. Por el viejo Palermo la inquietud llena la calle de curiosos. Una huelga amenaza paralizar los trabajos de la Exposición Internacional. Los representantes extranjeros lanzan el reto. Traerán su propia gente. La huelga pasa y la avenida Alvear ve crecer a su costado, lo que luego será punto de reunión de las más altas personalidades del mundo. El 18 de mayo se acelera el pulso ciudadano. La cita es en el puerto.
una apretada multitud progresa lentamente hacia los muelles. Trajes de etiqueta, relucientes uniformes y modestos pañuelos se unen en la emergencia. Por fin, la borrosa silueta se corporiza. El Alfonso XII, convertido ahora en yacht real, se destaca en la mañana. La maniobra de amarre agudiza la expectativa. Las esfumadas figuras que asoman por la borda son la representación de lo más granado de España. Desde allí saluda al pueblo americano la embajadora de la corona, Isabel de Borbón. Estamos en el gobierno de Figueroa Alcorta. Mencionabas vos la visita de la infanta. Cosa más que interesante, porque habiendo sido nosotros colonia, nunca una autoridad española había venido a América. Entonces, es un elemento más que importante tenerlo en cuenta, que recién se logra al cumplirse un centenario de la Revolución de Mayo. Muchos otros ilustres visitantes, creo que en algún momento vos hablaste de Bret, que es un viajero que va a hacer unas descripciones extraordinarias de Buenos Aires. Habíamos estado hablando de Clemenceau, Isadora Duncan, Rubén Darío, es decir, cantidad de personas que otorgaron prestigio por un lado, pero a su vez fueron agentes multiplicadores en sus lugares al comentar lo que vieron en Buenos Aires, que no era un lugar tan conocido, por lo menos en Europa, y que generó un asombro extraordinario porque muy pocas ciudades, y por ende país, porque Buenos Aires se transforma en la gran vitrina de la Argentina al mundo, habían logrado. En solo 15 o 20 años se había escalado por ese momento que se suele llamar de crecimiento hacia afuera, realmente repercusión increíble en los niveles de exportación de carne, de trigo, en fin, de cantidad de rubros que prácticamente nos ponían en los primeros puestos de producción a nivel mundial. Hay un libro de Frank Reginald Lloyd que se llama Impresiones de la República Argentina siglo XX, en el cual en el prólogo justamente explica, es un libro enorme que tiene indicaciones de todo tipo para aquel que venía a nuestro país a hacer inversiones precisamente. En el prólogo justamente reseña, y lo hace estadísticamente para mostrar la importancia que adquiere la Argentina, y deja una semilla más que interesante. Dice, países que podrían estar en situaciones similares a la Argentina, como Canadá o Australia, si quieren llegar a desarrollarse, que sigan el modelo de la Argentina. Porque aquí está la base de lo que se está logrando en ese momento, es decir, de este país. Digo, para dimensionar lo que era esa época y lo que se quería mostrar al mundo, pero que también fue recibido desde el otro lugar. Yo por eso rescato este libro, porque está escrito no desde el gobierno local, estaba escrito por personas que estaban armando así como guías de inversores para extranjeros. Cuando se inauguran los actos en la Exposición Internacional, la elegancia porteña, en interminable desfile, concentra su presencia en la rural. El sol viste de brillo a la escena. Las grandes plumas que lucen las damas y las rígidas barbas de los caballeros le prestan gran solemnidad a la caminata. En el palco oficial, tres figuras ilustres: Isabel de Borbón, el presidente Montt y Figueroa Alcorta.
La riqueza ganadera del país está presente en la muestra de los mejores exponentes de su plantel. La exposición fue grandilocuente, ocupó muchos lugares, mismo en lo que fue el Parque 3 de Febrero. Hay de todos los pabellones que se construyeron, que fueron hermosísimos muchos de ellos, con estilo Art Deco, Art Nouveau, queda uno solo que todavía no termina de reconstituirse dentro de lo que es el regimiento de patricios, muy cerca de un supermercado muy grande que hay de ahí y del centro islámico, y prácticamente es la única construcción que nos queda. Se usaron otros ámbitos dentro de la ciudad porque había distintas temáticas. Por supuesto, agricultura y ganadería, que era nuestro fuerte a presentar. Industria y tecnología, que era un poco lo que se quería incorporar para que nuestro país entrase en una fase de producción. Piensen que comenzaba a verse en automotores. Comenzaban a verse ahí fábricas para la pavimentación y demás de las grandes rutas y demás, tranvías de todo tipo, temas que tenían que ver con la higiene, temas que tenían que ver con el arte. Habíamos comentado que cuando fue la exposición de París, se le había encargado a Bayeux que haga un extraordinario pabellón de las construcciones típicas del siglo XIX, que eran de hierro y cristal. Habíamos tenido una gran representación en Inglaterra que lamentablemente sucumbió al ser incendiada. Hoy mismo en Madrid, en el Parque Retiro, tenemos un hermoso pabellón, ¿no es cierto?, de hierro y cristal, o palacio de hierro y cristal, y que había hecho Bayeux era de esta manera, extraordinario. Cuando termina la exposición, no se lo pudo vender, se lo desarma y se lo trae a la Argentina con un grave problema, que no sabían cómo construirlo. Es decir, no había técnicos que supieran cómo armarlo. Y sí, como se estaba haciendo el puerto de Ensenada, y había una empresa trabajando holandesa, Waldrop, es decir, que era un experto en este tipo de cosas, se ofrece y rearma ese palacio que va a ser una de las grandes sedes para parte de arte en la Plaza San Martín, que fue nuestro primer Museo Nacional de Bellas Artes. Con lo cual, esta exposición fue extraordinaria. Quizás entre quienes están asistiendo a estas clases podrán recordar que allá hacia 1999 el Abasto recién estaba inaugurándose en las grandes remodelaciones que se habían hecho. Se hizo una exposición que se llamó Memoria del Porvenir, fundamentalmente coordinado por la arquitecta Margarita Gutmann, cantidad de instituciones, imposible nombrarlas todas y demás. Sí les puedo decir que pueden acceder con el título de Memoria del Porvenir a lo que fue esa exposición, al libro que se genera y donde se expuso justamente ahí en el Abasto todo lo que implicó, todo lo que hoy todavía está en museos y cantidad de lugares, elementos que tenían que ver para poder dimensionar lo que fue aquella exposición. Sobre todo por esto se llama Memoria del Porvenir, porque en aquella época, es decir, 1910, se hicieron ejercicio de decir, bueno, ¿quién iba a decir que Buenos Aires iba a llegar a hacer esto en 1910? Es decir, porque asombraba. ¿Y cómo será en el 2010? ¿No? Entonces, hay una cantidad de representaciones que comenzaban a imaginar, decir, bueno, ¿cómo va a ser Buenos Aires? Y eso estuvo expuesto y realmente uno comienza a ver las coincidencias o no de aquellas cosas que se acertaron en ese pronóstico y otras que no se dieron. Pero realmente fue una exposición extraordinaria y que se podría decir que posicionó a la Argentina y por supuesto a la ciudad de Buenos Aires en el horizonte cultural mundial. Lo mostró, fue una vidriera, ¿no? Una gran vidriera. Bárbaro esta explicación que diste, Rodolfo, y nos da a pie a este módulo que vamos a desarrollar, que sigue, a ver qué se fue cumpliendo. En algunas formas y en otras, en qué nos fuimos frustrando. Bueno, nos vemos en la próxima.